Vamos a seguir ahora con otro tipo de programación, ¿eh? O sea, ya vimos lo que era la programación funcional y con el LIS, que bueno, nos puede dar un montón de sorpresas. Y ahora vamos a ver la programación lógica, o sea, básicamente el lenguaje Prolog. Vamos a ver este lenguaje, es un poquitito más nuevo que el LIS, es del año 1972, que surgió en Francia, en Marsella. Trata de hacer dos paradigmas del lenguaje lógico y declarativo. En este lenguaje van a ver que una de las cosas más interesantes va a ser la parte declarativa. Tiene una forma de programar muy particular. Quizás este lenguaje se pueda producir más lo que les habíamos dicho del LIS, que no van a haber sistemas completos desarrollados en Prolog. O sea, en LIS a lo mejor había desarrollos más grandes. En este en general se va a tratar de solucionar problemas muy concisos. Básicamente se basa en reglas, en las reglas del tipo modus ponens, es decir, regla de la manera de decir si es verdad el antecedente, entonces es verdad el consecuente. Dentro de estas reglas, Prolog utiliza lo que se llaman las cláusulas de Horn. La característica de las cláusulas de Horn es que hay un solo consecuente para una cantidad de antecedentes. O sea, hasta el año pasado hemos visto todo el desarrollo de cómo se pasaba de una proposición lógica a cláusula de Horn. Este año estamos con intención de que puedan ver otra aplicación más y por eso no lo vamos a dar. O sea que van a ver que hay dos formas de programar en Prolog: escribir en proposiciones lógicas y hacer todo el proceso, hacer cláusulas de Horn, o hacer lo que vamos a hacer hoy, que es tratar de ver las cosas en una forma lógica, digamos, y natural para poder programar. Este Prolog van a ver que no existen estructuras de control. Acá no hay ni if, ni for, ni nada, como LIF sí las tenía. Acá no hay estructuras de control, pero sí tiene dos conceptos nuevos, que son la unificación y el backtracking. Y la forma en que vamos a usar la representación de, acá digo información, conocimiento, porque la información no la vamos a manejar a lo mejor tan matemáticamente, porque como estamos poniendo reglas, quizás podemos poner cosas un poquito más simbólicas. Y todo eso lo vamos a resolver mediante predicados. Y la recursión es el proceso totalmente natural y lógico del Prolog. Es base el proceso de recursión en Prolog. A ver, ahí. Bueno, el software que vamos a usar es el SWI Prolog, que en este momento es el que más se está usando para todo. Es de origen alemán, así que la palabrita en alemán la leen ustedes, si pueden. Y surgió de la informática en ciencias sociales. Es una implementación de código abierto. Su autor es Jan Willem Maker. Se comenzó a desarrollar en el año 87, ¿no? El SWI, que posee un montón de bibliotecas, incluyendo la biblioteca I, XPCE, herramientas incluyendo IDE y una documentación extensiva. O sea, van a encontrar bibliotecas, por ejemplo, para hacer gráficos, para hacer dibujos, para trabajar en la web. Tiene mucha documentación. Desde ya, nosotros vamos a hacer lo básico y así como hicimos con el LIS, después van a investigar sobre cosas que se pueden hacer. Bueno, ahí figuran libros de biblioteca, lamentablemente no van a poder acceder a los libros de biblioteca. Quizás el Programming in Prolog lo puedan bajar de internet, en algún momento se pudo bajar de internet. Y la versión más nueva, la que acá figura como 2003, todos los ejemplos están dados en SWI. Bueno, vamos a empezar a ver cómo podemos programar en Prolog. Generalmente hablamos de mundos, o sea, cuando hablamos de un mundo estamos hablando de una situación reducida, concreta y acotada. Entonces, lo que vamos a describir en Prolog, vamos a proponer un mundo y lo vamos a describir. Vamos a empezar por un mundo muy, muy básico, muy elemental, como para entender cómo se arman los predicados y cómo se pueden hacer consultas, porque en Prolog no vamos a ejecutar programas, sino que vamos a hacer consultas. Bueno, entonces acá tienen unas oraciones
que dice a Juan le gustan las materias que estudia, matemática es una materia, computación es una materia, Juan estudia computación y a Gustavo le gustan las cosas que le gusta a Juan. Entonces vamos a tratar de llevar eso a la forma de predicados para después poder hacer el programa en prólogo. El predicado es una forma lógica de expresarse que está formada por un nombre y un predicado que va a establecer una relación entre parámetros. Puede tener una cantidad de parámetros. Y la idea de esos predicados es que establezcan relaciones entre objetos y acciones que pueden hacer los objetos y entre objetos y atributos. Pero no lo vamos a ver en el sentido de objetos como ustedes lo ven, simplemente esto lo estamos viendo a nivel predicado. Entonces la forma más fácil de verlo, como para poder empezar, es relacionar los objetos con sustantivos, las acciones con los verbos y los atributos con los adjetivos. Entonces de esa manera vamos a tratar de ir buscando los sustantivos, los verbos y los adjetivos y después, mediante los predicados, vamos a hacer las relaciones. Entonces, acá, fíjense, en distintos colores, se pusieron en rojo lo que consideramos sustantivos, se puso en verde lo que se consideran verbos y en celeste lo que son adjetivos. Entonces, por ejemplo, una acción va a ser algo que va a relacionar dos objetos. Un adjetivo puede estar asignado a un objeto o varios. Fíjense que siempre que hablamos de adjetivos, acá alguno me puede decir, bueno, pero materia no es un adjetivo, puede ser un sustantivo. Lo podemos ver de las dos formas, ¿no? De acuerdo a cómo entendamos el contexto de lo que queremos ingresar. Si uno lo quiere ver como un objeto, entonces el verbo que lo une es un. Entonces, si nosotros tomamos matemática y materia como que los dos son objetos, un predicado que podría unirnos las dos cosas sería el de sum. Bueno, entonces acá lo que hicimos hasta ahora fue ver sustantivos, verbos y adjetivos, con lo cual definimos los objetos, las acciones y los atributos. Bueno, acá tenemos, dentro de estas 4 oraciones que escribimos, las 3 del medio son hechos. ¿Qué es un hecho? Es algo que no le estamos poniendo con una condición, no estamos armando la regla if que hablamos al principio. Son cosas que son así. O sea, la materia es una materia y la matemática es una materia y no tenemos más nada que discutir. Y después tenemos 2 oraciones que son condicionales. O sea, a Juan le gustan las materias y esas materias las estudia. A Gustavo le gustan las cosas y esas cosas le gustan a Juan. Entonces, por empezar, dividimos 2 clases distintas de oraciones, las que son hechos y las que son condiciones. Bueno, entonces ahora vamos a tratar de empezar a pasarlas en la forma de predicado. Entonces dijimos que el predicado, si teníamos un atributo, poníamos el atributo como nombre de predicado y como argumento el objeto que posee ese atributo. Entonces fíjense que la oración matemática es una materia, la podríamos escribir como materia, como nombre de predicado y matemática como argumento. De la misma forma, computación. Después tenemos Juan estudia computación. Ese estudia nos está uniendo los dos objetos que serían Juan y computación. Entonces estudia es un predicado que nos va a unir Juan y computación. Ahora tenemos que definir de la misma manera cómo hacer las condiciones. Fíjense, las condiciones tienen que estar de manera de que haya una sola conclusión para varias condiciones iniciales. Entonces, si a Juan le gustan las materias que estudia, entonces podríamos decir que lo que estamos diciendo es que a Juan le gusta, pero no tenemos claras cuáles son las materias. Si nosotros miramos en el contexto de lo que escribimos como hechos, las materias pueden ser muchas. Entonces no podemos saber de antemano cuál le gusta. ¿Qué hacemos? Le ponemos el nombre de una variable. Por ejemplo, X, cualquier variable. Entonces decimos que a Juan le gusta X si X es una materia. Fíjese que la estructura de que escribimos materia coincide con la que definimos materia en matemática y computación. Tiene un nombre de predicado que se llama igual y tiene un argumento, un solo argumento.
Y la otra alternativa sería, bueno, que a Juan le va a gustar eso, esa materia. Y Juan, X. Entonces, acá hay una variable que es X, que ahora vamos a ver cómo esa variable se le da valor. En la otra oración dice, a Juan le gustan las cosas que le gustan a Juan. A Gustavo le gustan las cosas que le gustan a Juan. Entonces, armamos otra regla donde dice que le gusta a Gustavo algo. Fíjense que seguimos la misma estructura del gusta Juan arriba. Decimos a Gustavo le gusta algo, si ese algo le gusta a Juan. Bueno, y eso que acabamos de escribir, eso ya es el programa Prolog. Ahí ya está el programa Prolog completo, listo para ejecutarlo y usarlo. Pusimos todo el conocimiento. O sea, está basado en predicados y en reglas. Acá, como les decía, los hechos en materia, por ejemplo, en matemática, podríamos haberle escrito como es una materia matemática, o sea, distintos atributos lo podríamos escribir. Por ejemplo, acá tienen, decir, el gato es blanco, podemos escribir blanco gato o es gato blanco. Esto es para el caso de los atributos. O sea, ahí como les escribí arriba en azul, sería la otra forma que podríamos haber escrito si cambiamos es una matemática materia, en todos los lugares que usemos materia tiene que decir lo mismo. Bueno, hasta ahora me imagino que es un bollo de cosas, vamos a ir viéndolo de a poquito. Bueno, entonces, esto ya es el programa Prolog y esta es toda la sintaxis de la que disponemos en Prolog. Entonces, vamos a ver. Cuando escribimos un predicado, un nombre de predicado, como si fuera gusta, materia, lo tenemos que respetar para todo el resto del programa. O sea, si pusimos materia, en otro lado no podemos poner materias, porque materias va a ser algo distinto a materia. O sea, tenemos que respetar el nombre del predicado y su aridad. La aridad sería la cantidad de argumentos que tiene. O sea, materia X tiene un argumento. Si nosotros pusiéramos materia X y, ya armaríamos otro predicado totalmente distinto. Entonces tenemos que respetar, para referirnos a lo mismo, el mismo nombre de predicado y la misma aridad. Las variables se escriben en mayúscula y son locales a la cláusula. Primer cláusula, ¿no? Que decíamos, le gusta a Juan X. X es una variable. Fíjense que esa X, si yo abajo hubiera escrito Gustavo, gusta Gustavo X y gusta Juan X, no habría ningún problema, porque esa X es local a esa regla que escribimos. Si nosotros queremos, aparece más X en el programa, no tiene nada que ver con esa. Es como si escribiéramos fórmulas matemáticas. Para cada fórmula diferenciamos claramente que es X y que sí, pero después escribimos todas las que queremos con las mismas variables. Bueno, acá el concepto es el mismo. Cada variable es totalmente local a la sentencia que la explica. Las variables se escriben en mayúscula, son locales a la cláusula, las constantes se escriben en minúscula. Fíjense que todas las palabras, aunque fueran deberían ir con mayúscula, como Juan o Gustavo, las escribimos en minúscula. Todo lo que está escrito en minúscula es una constante, y su valor es el que tiene. Después, gusta Juan X, a continuación dice dos puntitos rayita. Ese dos puntitos rayita equivale a un if. O sería, gusta Juan X, si X es una materia y Juan estudia esa X. Eso es equivalente a un if, pero esa es toda la sintaxis que hay. Las comas, o sea, materia X, estudia Juan X, equivalen a un if. Entonces, la regla primera se leería, gusta Juan algo si en materia ese algo y estudia Juan ese algo. O sea, ese sería nuestro programa completo escrito en Prolog. Cada una de esas líneas del programa la vamos a llamar cláusula. Entonces, dentro de las cláusulas que tenemos, hechos, los cuales se asumen verdaderos, porque estamos diciendo categóricamente una cosa, y reglas, que las reglas son un acerto condicional. O sea, la regla va a ser verdadera cuando se cumplan todos los antecedentes. Una vez que cumplimos todos los antecedentes,
el consecuente es verdad. Bueno, y acá tenemos los ejemplos de hechos y de reglas. En el caso particular de SWI, otras versiones del prólogo no lo tenían. Cuando nosotros escribimos reglas, fíjense en la filmina anterior que teníamos un gusta, una regla que dice gusta al principio y una que dice gusta al final. En otras versiones de Prolog, ese programa estaba escrito perfectamente. En el caso del SWI, todo lo que tienen, los predicados que tienen la misma cabeza, o sea, la parte de la conclusión o el hecho, que tienen el mismo nombre, tienen que estar todos juntos. O sea, que el gusta debería estar uno a continuación del otro. Materia una a continuación del otro y estudia en cualquier lado. No importa, salvo que uno agrupe estas reglas con igual nombre, que son lo que formarían un procedimiento. O sea, gusta es un procedimiento que está formado por dos cláusulas. Materia es un procedimiento que está formado por dos cláusulas. Mientras respetemos eso, que las cláusulas estén agrupadas con el mismo nombre, después mézclenla como se le da la gana. Al programa no le va a importar el orden en que aparezca. O sea, no importa que los gusta estén al final, al principio, eso no le influye para nada al programa. Bueno, una vez que tenemos escrita ese programita, que es todo lo que tiene el prólogo, lo que podemos hacer es consultarlo. O sea, consultar lo que significa. Eso actúa como una base de datos relacional. El consultarlo implica poner esa base de datos en memoria para poder usarla usable. ¿eh? Entonces, cuando ustedes abran el programa, después ahora en otra filmina vamos a ver cómo son las pantallas del SWI. Una vez que está listo para consultar, va a aparecer un signo de interrogación. Entonces nosotros ahora le podemos hacer preguntas, porque el programa ya lo entramos. Entonces, por ejemplo, le podemos preguntar, en materia IA, o sea, el significado, ¿no? de este predicado que habíamos escrito es si lo que está en el argumento es lo que está en el nombre de predicado. Entonces esto sería un equivalente a si IA es una materia. Y ahí les va a contestar falso. ¿Por qué les va a contestar falso? Porque no tiene ninguna información acerca de que IA fuera una materia. No existe nada que lo diga. ¿Mm? Uno de los temas que tiene Prolog que no diferencia entre que es falso porque es mentira, o sea, porque no lo puede comprobar, a que no haya información. Es falso y se acabó. Ahora le preguntamos, ¿es materia computación? Y nos dice que sí, que es verdadero. Y fíjense que podemos hacer otro tipo de pregunta. Cuando ustedes le pregunten, por ejemplo, si es materia X, no importa el nombre de la variable que sea. Pueden ponerle X, pueden poner algo, basta que empiece con mayúscula. O pueden ponerle una oración de, qué sé yo, como de 500 letras, siempre y cuando la primera sea mayúscula. O sea que ahí X es una variable. Entonces, cuando ustedes le pregunten, eso sería, ¿existe alguna materia? Si lo queremos traducir a un entendimiento. Le va a contestar, la primera que va a encontrar va a ser matemática. Va a poner X igual a matemática y el cursor se nos va a quedar ahí. No va a ser más nada. No nos dice ni verdadero ni falso. Entonces eso nos da una opción. ¿La opción cuál es? Que pongamos un punto o pongamos un punto y coma. Si ponemos un punto, se termina la cosa ahí, nos va a dar el verdadero y se acabó. Si ponemos un punto y coma, lo que les estamos diciendo, búscame otra información que diga lo mismo. O sea, ¿existe alguna otra materia más? Normalmente se queda el cursor ahí cuando sabe que puede dar otra respuesta. Y si le ponemos el punto y coma, que a mí me lo está tapando un cartel que me está apareciendo, no sé si a ustedes también, le aparece la otra opción que es computación. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Te escuchan, no? Sí, sí. Te escucho. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Bueno, ahí lo que les estoy mostrando en esta filmina son las distintas etapas de cómo entrar al SWI. La primera, a ver si el cursor, ¿dónde lo tenemos? Acá. En esta primera es lo que les aparece cuando abren el SWI. Fíjense que carga todo y aparece un signo de interrogación. Si ustedes hacen
no pueden hacer nada ahí porque no hay ningún programa consultado, no pueden hacer nada. Entonces, si quieren guardar un programita, por ejemplo, el programita que escribimos recién, entran en File, ponen New, y ahí les va a abrir como un acceso a las carpetas que tiene en la máquina. Lo que tienen que hacer ahí es, antes de escribir el programa, ponerle el nombre. Ponen el nombre del programa que ustedes quieren con extensión .pl. Cuando guardan esto, les va a aparecer una nueva ventana de edición. Entonces, en la ventana de edición agarran y copian este programa que acabamos de hacer. Fíjense en la segunda fila de ventanitas que aparece como un pedazo naranja. El FBI es un poco, no le gustan los espacios. En otras versiones de Prolog a lo mejor lo permite, no le ponen espacios, pero tiene, por suerte, el editor marca bastante bien las cosas que no van. Entonces esa raya naranja que aparece, en realidad está apareciendo una rayita en cada una, y le está diciendo que es un espacio que no va. Fíjense que en la ventana siguiente le sacamos el espacio y desapareció la naranja. Cuando acá ahora aparecen predicados en rojo y predicados en negro. Fíjense que ahora están bien, acá aparecían algunos predicados que no estaban en negrita. Cuando no están en negrita quiere decir que no los está interpretando. Hay algún error que no los deja interpretar. Cuando están bien, tienen que aparecer en negrita. Si está en rojo, quiere decir que ese es un predicado que no lo llama nadie. Sería como un predicado principal al que nosotros podemos acceder, pero ninguno de los otros cláusulas que hay en el programa lo está llamando. Al revés, lo que están en negro, como sería materia escuela, dice que algún predicado los está llamando. ¿Qué aparece? En gusta aparece materia y aparece estudia. Entonces están llamados por otro predicado. O sea, materia y estudia son cláusulas referenciadas y gusta es una cláusula principal. Bueno, ahora que ya escribimos el programa, lo que tenemos que hacer es guardarlo. Por supuesto lo va a guardar con el nombre que le pusieron originariamente. Y una vez que lo guardaron, vuelven a la página principal y y ponen consult. Lo que va a hacer el consult es el programa que tenemos guardado lo va a bajar a memoria. Ahí otra vez se les va a abrir esta ventana donde ya aparece el programa, cliquean en la ventana y lo aceptan. Y ahí ya está listo para que ustedes le hagan preguntas. Y bueno, y las preguntas que hay acá son las mismas que vimos recién. O sea, le preguntamos materia X, me pone X matemática y me deja un cursor en negro. Yo en la segunda ventana, fíjense que le puse punto y coma y aparece computación. Si le hubiera puesto punto, se terminaba ahí. Y ya están hechas las consultas. Bueno, entonces, ¿qué preguntas podemos hacer ahí? Podemos hacer preguntas por valores de variables que sean como verdaderas y cumplen una cierta condición. Por ejemplo, yo podría preguntar, ¿qué le gusta a Juan? Y el programa por deducción me va a buscar qué le gusta a Juan. O sea, yo lo que estoy buscando es una respuesta para X, encontrar qué le gusta a Juan. Otra cosa serían hacer preguntas de confirmación. O sea, me busca si lo que yo le estoy diciendo es verdad. Por ejemplo, después vamos a ver la deducción, le pregunto si a Juan le gusta computación, me va a contestar que es verdad. Le pregunto si a Juan le gusta IA y me va a decir que es falso. Después, ahora vamos a hacer un seguimiento de las preguntas. O podemos hacerle preguntas de acción, como decir, bueno, corta el programa, HAL, y eso me indica que puedo salir del programa. Dentro de estas preguntas de acción, bueno, a medida que veamos el prólogo, vamos a ir viendo qué distintas cosas se pueden hacer. Bueno, vamos a ver entonces cómo hace una consulta. Supongamos que ahora le preguntamos por una consulta que requiere que me entregue un valor. Le digo, ¿qué le gusta a Juan? ¿Qué va a hacer el programa? Va a buscar ese predicado, así como lo escribimos, con cuál de las cláusulas que hay abajo puede aparear totalmente. ¿Qué significa aparear totalmente? Tiene que coincidir el nombre del predicado,
tiene que coincidir la aridad, o sea, la cantidad de argumentos. Si hay constantes, tienen que coincidir entre sí y las variables coinciden con cualquier cosa. O sea, una variable puede aparear con una variable, puede aparear con una constante y con otras cosas más que después vamos a ver. Entonces, la búsqueda va a ser de arriba para abajo, ¿no? O sea, la primer gusta Juan, la primer cosa que encuentra que aparea es la primer cláusula, porque Juan aparea con Juan, X aparea con X. Entonces decía, a ver, ahí encontró gusta Juan. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer ahora? Va a tratar de responder, como ahí hay una condición, todos los antecedentes que hay ahí. Entonces, lo primero que va a hacer es buscar materia. Materia X. Bueno, tratamos de solucionar materia X. Ahí encuentro una materia. Aparece matemática. En el momento que materia X aparezca con matemática, toda la regla, todas las apariciones de X automáticamente se convierten en matemática. Entonces, como si ahora la regla dijera, gusta Juan matemática, materia matemática, estudia Juan matemática. Hasta ahí vamos bien. Listo, materia lo solucionó. Entonces va con la siguiente. Le va a decir falso, pero bueno, va con la siguiente. ¿Por qué le va a decir falso? Porque lo que va a buscar ahora es si estudia Juan matemática. Volvemos para atrás, ahí. Si estudia Juan matemática, busca algo que aparee con estudia, encuentra un estudia, Juan aparea con Juan, computación y matemática es distinto. Y no hay otro estudia, con lo cual me da falso. ¿Qué va a hacer entonces el programa? Decir, bueno, estudia no lo puedo resolver. Voy a volver un paso para atrás. Entonces va a ver si hay otra posibilidad de resolver materia. Y busca materia computación. Automáticamente toda la regla se convierte en computación. Entonces, bueno, materia lo solucionó, ahora va a ver, ¿puedo hacer estudia Juan computación? Sí, hay un estudia Juan computación. Listo, me da verdadero. Y la respuesta, ¿qué va a ser? Que a Juan le gusta computación. Si nosotros le pidiéramos otra opción, fíjense que ya el estudio hay uno solo, con lo cual no nos va a dar otra solución. Ahora vayamos a preguntar qué le gusta a Gustavo. Bueno, ¿cuál va a ser la primera regla que va a buscar? Perdón. Va a buscar la de abajo de todo. Gusta Gustavo computación. Fíjense que ahí X aparea con Y, no hay ningún problema, Gustavo aparea con Gustavo. Va a decir, bueno, voy a tratar de solucionar qué le gusta a Juan. Con lo cual, ¿qué va a hacer? Todo el proceso que hicimos recién para Juan, me va a devolver computación y me va a decir finalmente que a Gustavo le gusta computación. Fíjense que toda esa búsqueda de tratar de ir solucionando la va haciendo automática el programa. Ese proceso de darle un valor a X, que fíjense que ese valor de X fue exclusivo para la cláusula y se fue modificando durante el tiempo de ejecución, porque en un momento X valía matemática y en otro momento era computación, pero en ningún momento hubo una asignación de variable. Ese proceso se conoce como unificación. O sea, le da valor a algo temporariamente, mientras pasa por ahí. El proceso por el cual, cuando no le gustó estudia, porque no tenía solución, y agarra y vuelve un paso para atrás, o varios, acá estamos haciendo un programita cortito, es ese, se conoce como backtracking. O sea, cuando no puede resolver algo, va a tratar de volver para atrás todo lo que pueda hasta hacer todas las búsquedas posibles para encontrar una solución. Eso se conoce como backtracking. Bueno, ahora vamos a complicarle un poquito más la vida. Y les digo, la sintaxis de Prolog ya la dimos, esta es toda, ya saben programar en Prolog. Hay otro tipo de datos, vamos a ver después otro tipo de, que acá no se llaman datos, allá se llaman términos, acá no hay tipos de datos, sino que hay términos, tipos de términos. Otro tipo de término posible que pueden usar son los símbolos funcionales. Hasta ahora habíamos visto las constantes y las variables atómicas, o sea, compuestas por una sola palabra, digamos. Hay otra forma de expresar el conocimiento que es mediante símbolos funcionales. El símbolo funcional es algo que hace una referencia indirecta
algún objeto que vincule los objetos. Fíjense que nosotros podríamos hablar de fecha, por ejemplo, y fecha lo podríamos usar como una variable cualquiera, podría ser X. Pero fecha lleva involucrado día, mes y año. Entonces lo podemos escribir como algo que tiene día, mes y año. O podríamos poner como algo que tiene variables, por ejemplo, novia de alguien, novia de X. Entonces fíjense cómo trabaja esto cuando lo definimos. Vamos a agregar un nuevo hecho a nuestro programa. ¿Qué diría? A cualquiera le gusta su novia. Porque el X sería la persona y la novia de esa persona figura X. Fíjense si nosotros ahora le preguntamos otra vez qué le gusta a Gustavo. Cuando responda, nosotros primero hacíamos gusta Juan, no, vayamos derecho a Gustavo. Gusta Gustavo, gusta lo que gusta Juan. Cuando le decíamos que le gusta a Juan, habría materia, si estudia, no podía hacer estudia, volvía a materia. Ahora acá suponemos todo el proceso que hicimos antes y ya reconoció las dos materias. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar, no pudo responder a esa cláusula, entonces va a buscar otra cláusula para gusta Juan X. Fíjese que gusta X novia de X, la podemos ejecutar perfectamente, porque podemos aparear X, Juan con X, que es una variable, y podemos aparear X con novia de X, porque X es una variable y lo podemos aparear con cualquier cosa. Fíjense que acá no me importa que estoy apareando con otra X, pero la otra X de otra cláusula, es otra cosa. Entonces, ¿qué hago? Apareo Juan con X y novia de X. Entonces, ¿qué me va a responder? Que a Gustavo le gusta. Primero computación, que lo hicimos de antes, y lo que me va a responder, como a Juan le va a gustar la novia, me va a dar un éxito, entonces le gusta a Juan la novia, y como a Gustavo le gustan todas las cosas que le gusta a Juan, le va a gustar la novia de Juan. Dentro del razonamiento que pusimos ahí, queda que a Juan le gusta la novia. Si ahora preguntamos otra opción de qué le gusta a Juan, ¿qué me fallaría? Me fallaría la regla Gustavo Y, gusta Juan Y, iría a la regla gusta X, novia de X, ahí X aparearía con Gustavo, Y aparearía con novia de X, y me diría que a Gustavo también le gusta la novia de Gustavo. Entonces, fíjense el poder que tiene este símbolo funcional. ¿Cómo diferenciamos? Fíjense que el símbolo funcional se escribe exactamente igual que el predicado. Bueno, el símbolo funcional es un término. Entonces, el símbolo funcional siempre va a estar dentro de un término. No podemos poner dentro de un predicado otro predicado. Después vamos a ver que se pueden haber estrategias diversas, pero por ahora acuérdense que no se puede poner un predicado dentro de otro predicado. Ténganlo muy claro eso, porque es lo primero que tienden a hacer, es poner un predicado dentro de otro. Dentro de un argumento de un predicado solo puede haber términos. Cualquier cosa, porque es una variable. O sea que puede instanciar con Juan, puede instanciar con Gustavo, con computación. O sea, el valor de una variable es una instancia. Es, en el momento me vale esto, en otro momento va a valer otra cosa. No, depende de la lógica del programa, de la búsqueda. O sea, acá cuando estamos preguntando, ¿gusta Juan X? Y vamos al, como ya la primera cláusula no sirve y va a la segunda, bueno, ahí es la que le toca responder. Ahí, sí. Y si nosotros estamos preguntando con gusta Juan X, ¿qué hace? X instancia con Juan, ¿sí? El primer argumento. Entonces, todas las X que haya en la cláusula van a automáticamente a tener el mismo valor. Entonces, cuando nosotros instanciamos la X con Juan, novia va a ser de Juan también. Es medio loco esto, ¿no? La forma de trabajar que tiene.
Porque nosotros preguntábamos, esto venía de la pregunta, ¿gusta Gustavo X? ¿Eh? A ver, volvemos para atrás. La pregunta que estamos haciendo acá en este programita es ¿gusta Gustavo X? Que sería acá. Escribimos el programa y preguntamos ¿gusta Gustavo X? ¿Qué va a hacer gusta Gustavo X? Va a ir a esta regla, gusta Gustavo Y, y dice le gusta lo que le gusta a Juan. Entonces primero va a tener que resolver gusta Juan para poder decir lo que le gusta a Gustavo. Entonces va a tratar de solucionar gusta Juan. Empieza desde el principio y encuentra un gusta Juan. Trata de resolverlo. Acuérdense que la resolución de esto nos daba computación, ¿sí? Entonces viene computación, acá la I se pone en computación, Gustavo se pone en computación y la primera respuesta es X igual a computación. Le damos punto y coma. ¿Qué significa punto y coma? Que va a tratar de buscar otra respuesta. A ver, ¿qué otra de estas cláusulas aparea con gusta Gustavo X? Gusta Juan no, porque es distinto el Gustavo de Juan, bueno, todas las demás no tiene gusta. Esta que dice Gustavo Y ya la respondimos. Bueno, nos queda esta última. Gusta X, novia de X. Entonces, ¿qué va a hacer? Gustavo va a parear con X y novia de X con la X de la otra cláusula. Fíjense que estas dos X son dos cosas distintas. La X de la pregunta, mírenla como la variable de matemática. No tiene nada que ver. Gusta X, novia X es otra variable. Las variables son totalmente locales a la cláusula. ¿Eh? Con lo cual, en esta pregunta, Gustavo X, en este momento Gustavo aparea con X y X con novia de Juan. Pero para la cláusula, esta X vale novia de X. Y como X se puso con Gustavo, en la cláusula anterior, va a quedar Gustavo, novia de Gustavo. Es un poquito enredado de verlo, no es fácil. ¿Más o menos creen que le entienden? Hay que pensarla, ¿eh? O sea, justamente, o sea, un poco esa X yo se las puse para que vean lo que pasa. Ustedes cuando empiecen a programar, traten de, en cada cláusula pongan un nombre de variable distinta, así no se confunden, ¿eh? Para que no tengan estos casos. Es más, fíjense que el nombre de variable pueden poner alguna palabra que les ayude a entender el concepto. ¿Eh? Porque si hacen, a lo mejor esta primer situación que pusimos, el cursor lo ven, ¿no? Que pusimos que hay X tanto en la pregunta como en la cláusula, puede llegar a confundir. Entonces, les digo que así como yo les puse X como para ver qué pasa, ustedes pongan palabras, no pongan la X. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante. Profe, una pregunta. Entonces, ¿el símbolo Bueno, funcional acá sería novia de X o la X que está dentro de novia? exactamente, novia de X. Ah, es novia de X. Sí. O sea, que fíjense que el símbolo funcional puede tener todo constantes adentro o puede tener variables que se van instanciando a medida que se ejecutan. ¿Mm? O sea, en la cláusula, en el momento, en la cláusula gusta X novia de X, en el momento X se va a instanciar la X que está dentro de novia. ¿Mm? Bien, Y en la gracias. pregunta al revés, en el momento que se llene X, ahí se va a copiar lo que copió del otro lado. ¿Mm? Bueno, eso, claro, o sea que a Gustavo termina, según la deducción de este programa, le gusta tanto la novia de Juan como su novia. Bueno, después a medida que lo vayan practicando, lo van a ir viendo. Una cosa que les comento, ya que sale a cuestión lo de la práctica, la clase que viene vamos a ver un ejemplito más, y como para que ya vayan trabajando con la práctica, que fíjense que la semana que viene no vamos a dar clases, porque es semana de finales, ¿eh? Entonces tienen toda la semana eh, Se te corta el audio, Lucy. la clase que viene los temas. ¿No se escucha?
Se corta. ¿No me escuchan? De a ratos. A ver, de vuelta, decimos. Escucho cortada, ¿eh? Bueno, estamos empezando a tener problemas. Ahora se escucha bien. La idea es ¿Alguno que escucha? la semana que viene, no sé si me escuchan a mí, la semana que viene es mesa de exámenes. Nosotros tenemos mesa el martes seguro y el jueves también de otra materia. El tema es el siguiente. Vamos a estar por los foros, cualquier consulta que tengan, nos escriben por el foro, ¿sí? Vamos a abrir un foro para consultas de práctica. Entonces, por eso Lucy adelantó la teoría hoy, para dar un poco de prólogo, para que se vayan amigando y vayan viendo de qué se trata. Y bueno, la clase que viene, el jueves, tenemos un poco más de teoría y práctica, ¿sí? Eso es lo que... Les digo, con lo que vamos a ver hoy, sí, con lo que vemos hoy pueden hacer todo lo correspondiente, ¿eh? La práctica completa pueden hacer. Ahora vamos a seguir unas cositas más, pero pueden hacer toda la práctica ya con lo que vemos hoy. La práctica, no me acuerdo los números ya por dónde vamos, pero bueno, la primera práctica de prólogo la pueden hacer. Vamos a ver algunas cositas más ahora. ¿Qué más les quería decir? Bueno, no sé, ahora se me fue. Bueno, seguimos adelante. Bueno, acá tendrían un seguimiento de todo lo que es la búsqueda de la pregunta ¿gusta Gustavo X? Con el tema de la novia y todo, ¿eh? O sea, los rojos son con lo que va pareando, lo amarillo es lo que vuelve para atrás, ¿eh? Y a ver si a lo mejor siguiendo las 100 colores pueden ir viendo cómo es. Lo que está en verde son las variables que se van asignando. Así que esto es como para que vayan practicando de verla. Así como yo les marcaba, lo que les marco en rojo son las reglas que se activan. Entonces cuando preguntamos ¿gusta algo a Gustavo? Aparea con Gustavo I, que es la primera regla de ahí que le busca. Activa gusta Juaní. Entonces trata de parear la regla gusta Juaní, y bueno, y así va haciendo todo lo que hicimos antes. Acá encuentra la primera respuesta, que es computación. Ahí, como le estamos pidiendo otra opción, ponemos un punto y coma, le hacemos otra opción. El ponerle un punto y coma es decirle, bueno, empezá a volver para atrás. Entonces vuelve en una regla, le falla, vuelve otra regla, le falla, vuelve otra regla, le falla, encuentra otra que es gusta X novia de X, ahí la parea y encuentra otra respuesta. Le volvemos a poner punto y coma, vuelve a fallar esa regla, busca otra, la encuentra, le da valor y ahí ya no tiene más opciones y les dice que es verdadero, que esto, y no aparece más nada. Bueno, eso es para que lo vayan viendo. Esto mismo que yo les hice así en colores para que traten de entenderlo, es muy importante, especialmente ahora que estamos con los primeros que van a ver que es muy... de que entiendan el seguimiento, que hagan este proceso de seguirlo a mano para entender cómo funciona el prólogo. O sea, si lo van a hacer así, después les va a ser más fácil programar entendiendo cuándo vuelve para atrás y cuándo rechaza o da verdadera una cláusula. Esto mismo que yo les escribí acá, si ustedes ponen un comando, acá vamos viendo otro comando, trace, me hace automáticamente el prólogo para que uno pueda verlo. O sea, los call son cuando lo llama, cuando busca un predicado igual. Los exit dice, bueno, este me sirve, tiene éxito. Y cuando falle y tiene que retroceder, aparece de que lo va a rehacer buscando otra solución. Y acá entonces tienen todo el seguimiento de un trace que es equivalente al primero. Bueno, es un poco un resumen de lo que vimos. Dice, el paradigma lógico no está incluido el concepto de asignación, o sea, la asignación con el concepto lo vemos nosotros, que tiene un valor en un momento y lo
y ese valor se destruye cuando le asignamos otro. Acá no existe, acá existe la unificación, o sea, las variables van teniendo valores temporarios de acuerdo a se necesiten. Bueno, las variables en el paradigma lógico se asemejan a la idea de la variable matemática, lo que decía de usar x todas las veces que quieran y vale para eso nada más. Y el mecanismo por el cual se le dan valores a las variables se llama unificación. O sea, eso que en el momento X vale Juan, en otro momento X vale Gustavo. Pero van a ver cuando hagamos programas más largos que en la cadena de unificación, el programa puede ir teniendo varios valores simultáneos y cuando nosotros rearmamos la cadena, podemos ir recuperando los valores que fueron teniendo. Lo vamos a ir viendo de a poquito. Bueno, cuando una variable que no tiene ningún valor pasa a tenerlo, o sea, por ejemplo, tenemos una variable que de golpe asume el valor de computación, decimos que la variable está instanciada. O sea, hasta ahí, si nosotros preguntábamos el valor de la variable, nos iba a salir un número que vendría a ser como un apuntador, un lugar de memoria, no tiene valor. En ese caso sería una variable no instanciada. O sea, está instanciada en el momento que tiene un valor. Puede tenerlo o no, la variable puede existir sin ningún valor. Bueno, una variable no instanciada unifica cualquier término. Si la variable instanciada se nos convertía en computación. Lucy, ¿podés volver a repetir que se cortó? No te escucho. Ah, qué desastre. Yo te escucho muy mal a vos también. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, vayan diciéndome, párenme cuando cuando explicar con cualquier cosa, con esa instancia, el valor que va a usar va a ser el que va a tener en ese momento. Se corta todo. Sí. Sí, no se entiende nada, profe. Lucy, ¿se escucha? ¿No se cortó? ¿Hay alguien hablando? Se Yo no cortó. escucho los profes. Se cortó, Ahí pero escuché. sí, sí, espera, ya le mando un WhatsApp, pero tampoco me contesta. Espera. Me parece que la plataforma no quiere que sigamos, profe. Es que te avisamos, pero no escuchás. Entonces, dale. Te aviso por. Dale, dale. Bien, bien. Listo. Sí. Va a tratar de volver a retomar la profe.
¿Sí escuchás? Lucy, la perdimos a la profe. Bueno, no sé si falta alguien, me quedó alguno pendiente por ahí, creo que están todos, ¿no? Bueno, estábamos en, a ver que me ponga, me acuerde, en el tema de instancia, ¿no? El de unificación, ¿quedó claro? Sí, sí. Bueno, entonces estamos, que la unificación, entonces en el momento de que a una variable se le da un valor que van a ver que en el seguimiento del programa ese valor puede ir tomando en cada paso un valor distinto y simultáneamente estar todos con todos sus valores y que cuando volvemos atrás los vamos recuperando. Bueno, decimos entonces que cuando la variable no tiene ningún valor y pasa a tenerlo, esa variable se instancia. En el momento que la variable está instanciada, y dejé a Ivonne en el teléfono, a ver. En el momento que la variable está instanciada, para esa cláusula que la está usando, todas las apariciones de esa variable van a tener el valor de esa instancia. ¿Sí? Mientras no está instanciada, puede unificar con cualquier cosa. Puede ser un símbolo funcional, puede ser una variable atómica, una constante, o inclusive con otra variable. Mientras es variable, todo se pueden mezclar. Si son dos constantes, unifican únicamente si son idénticas. Y si son dos estructuras que estamos unificando, tienen que tener el mismo nombre de funtor y la igualaridad. Y a la vez, o sea, los argumentos que están adentro van a unificar con las reglas de unificación. A medida que se les vayan juntando y anidando las cosas, van a ver lo que se puede llegar a hacer. Por eso vamos a probar con ejemplos chicos todo. Bueno, vamos a empezar con el tema. Fíjense qué pasa. Dentro del Prolog, como es un lenguaje lógico y trata de trabajar con símbolos, la asignación no existe, o sea, es una cosa incómoda. Entonces, a ver, primero vamos a ver, sí, porque yo ya me descolgué acá. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos operadores aritméticos? De alguna manera, las instrucciones aritméticas de Prolog se pueden ver como las de Lisp. Lo que tiene Prolog es que tiene una forma de transformar que cuando, por ejemplo, tenemos un funtor, como en el ejemplo que tienen acá, el más, un funtor que une dos argumentos, se puede decir que lo pase a la forma infija, o sea, pasarlo como el más x2 lo podemos poner como x más 2. En este momento, como ustedes tienen el Prolog, tranquilamente pueden escribir las operaciones en la forma clásica. Ahora, fíjense en una cosa. El símbolo igual es símbolo de unificación, no de asignación. O sea, el igual trabaja como el apareamiento que fuimos haciendo hasta ahora de las variables. Entonces, pongan lo que ustedes preguntan. ¿X más 2 es igual a 1 más y? Como está acá. ¿Qué les va a responder el programa? X igual a 1 y y es igual a 2. ¿Por qué? Porque es como si ustedes superpusieran el X más 2 con el 1 más y. Y trata de aparearlos. Entonces, el X aparea con el 1 y el Y aparea con el 2. No es que hizo magia, que descubrió que cuenta da bien. O sea, lo que hizo fue un apareamiento. Ahora, si ustedes hacen 3 es igual a 1 más 2, les va a dar error. ¿Por qué les va a dar error? Porque 1 más 2 es un símbolo funcional con funtor más y argumentos 1 y 2, y 3 es una constante atómica. Entonces le va a decir que es distinto. O sea, fíjense que el concepto de igualdad acá no tiene nada que ver. Por otro lado, fíjense que no tengo problema de poner un funtor de un lado y del otro igual. Como estamos apareando cosas, no lo miren como la expresión matemática x igual a todo eso y tiene que ser una sola variable. Acá estamos
apareando símbolos. El igual es unificar. Tienen esos dos ejemplos de que si lo miran matemáticamente van a decir cómo 3 no es igual a 1 más 2. Pero no, son cosas distintas. ¿Qué pasa con la asignación? Por necesidad de los programas, Prolog tuvo que incorporar la asignación. Y la asignación es ELIS. Una característica, o sea, todos los van a ver una cosa interesantísima del Prolog, que las operaciones de Prolog son reversibles. Ponemos que una cosa es igual a todo un discurso de la otra, también podemos mirarlas al revés. Eso lo vamos a ir viendo a medida que veamos los ejemplos. Mientras que ELIS es una operación que funciona para un solo lado. O sea, nosotros no podemos, por ejemplo, fíjense en el tercer caso que dice 4 y si más 1, si no tiene valor. Y sí está actuando como operación matemática con el is. Podemos ponerle que is es 4 menos 1 y da 3. Que is 1 más 2 y también les da verdadero. O sea, ahí está haciendo una operación matemática. Pero cuando veamos esos programas que les digo yo que funcionan para atrás y para adelante, el is va a ser el único predicado que no nos va a dejar hacer eso. Con lo cual, con los programas que usemos is, se nos va a complicar la vida, porque el is no es una operación normal de las operaciones que utiliza Prolog. El is es el igual de cualquier otro programa, es la operación matemática. A ver, estaba mirando el i igual a 3. Fíjense que acá igual a 3, entonces le está dando valor al i, le dice 4 es i más 1, como i es 3, hace 3 más 1 y le da el resultado. Ahora, ¿hacen 3 más 1 y 2 más 2? No, porque en la operación matemática no podemos usar funtores, tenemos que usar una variable. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando comparamos? Bueno, hay un montón de símbolos de comparación que nos van a ayudar a confundirnos bastante. Generalmente son los más fáciles de confundir. Bueno, fíjense que hay una serie de predicados, como el doble igual con los dos puntitos en el medio, lo menor, el igual, el mayor, todo eso, que comparan dos valores. Esta comparación, con el igual, los dos puntitos, todas esas operaciones, son comparaciones clásicas, como estamos acostumbrados a verlos en matemáticas. Con lo cual, ¿qué hace? Encuentra una comparación, evalúa con un is lo que hay de ambos lados y recién lo compara. O sea, en este primer ejemplo, acá, dice 3 más 1 hace el cálculo, me da 4. 2 más 2 hace el cálculo, me da 4. Ahora me pregunta, ¿4 es igual a 4? Sí. Esto siempre que pongamos los dos puntitos o cualquiera de los otros símbolos. Si en cambio nosotros usamos el igual igual, ahí nos está representando identidad. Identidad en el sentido que lo vimos hasta ahora antes de ver el is. Se fija, si dos valores son idénticos y no hay cálculos matemáticos, entonces me dice, 3 más 1 es igual a 2 más 2, ¿qué va a hacer? Va a tratar de aparear, como acá hay un símbolo funcional que es el más, va a tratar de aparear el 3 con el 2, que le va a dar falso, el 1 con el 2, que le va a dar falso, y da falso. Ahora, preguntamos, ¿son distintos? Y sí, si no son iguales, son distintos. Entonces me dice que es verdad. Así que fíjense la diferencia entre lo que es el cálculo matemático y lo que es la comparación, o sea, el pattern matching que hace acá. Otro comentario que hay acá. Se debe tener cuidado con los valores numéricos de tipo real. ¿Por qué? Si nosotros estamos haciendo una comparación por igual, Prolog usa estrictamente lo que está almacenado en memoria. O sea que si hay un bit de diferencia porque el cálculo se usa de una forma distinta, se llegó a un número pero por un cálculo hecho en forma distinta, con lo cual en la representación real de la máquina los bits son distintos, les va a dar que son distintos. Así que hay que tener mucho cuidado con los valores numéricos de tipo real. En general, uno lo que hace para evitar eso, si se está trabajando con variables reales, es redondear el número a una cantidad de decimales para evitar ese problema.
Bueno, en resumen, entonces, un término es una variable, una constante o una expresión de la forma funtor con un montón de argumentos, donde f es un símbolo funcional y t son los términos. Símbolo funcional, f es el funtor, n es la aridad y t1 a n son sus argumentos. Una fórmula atómica es una expresión de la forma p y un montón de argumentos, donde P es el símbolo predicativo, o sea, es un predicado y son los términos. La distinción, entonces, entre el símbolo predicativo y el símbolo funcional, es siempre que el símbolo predicativo es el más externo. Los símbolos funcionales van a estar como argumentos del símbolo predicativo. Nunca traten de poner un predicado dentro de otro predicado. La forma atómica puede contener variables, constantes y símbolos funcionales, y las variables, volvimos a repetir, se distinguen por comenzar en mayúscula y las constantes sin los funtores y los predicados, que acá no dice, van con minúscula. Entonces, un programa Prolog es un conjunto finito de cláusulas de la forma A, si B1 BM, o pueden ser hechos. A la fórmula atómica se la llama cabeza de la cláusula, o sea, en este caso el A es la cabeza de la cláusula y todo lo que está, el resto es el cuerpo de la cláusula. Si el M es 0, quiere decir que no hay ningún elemento en la cláusula, ponemos directamente a punto, no ponemos el dos puntitos rayita que sería el sí, y la cláusula es un hecho que se debe respetar tal como es. Las cláusulas en Prolog no requieren orden. Acá dice, es una buena práctica agrupar las cláusulas que tienen la misma cabeza. En realidad en SWI es un requerimiento, no es una buena práctica, es obligatorio hacerlo así. Dentro de un procedimiento sí tiene importancia el orden de las siguientes cláusulas, porque fíjense que cuando nosotros hacíamos gusta algo, teníamos que buscar el primero de la lista que cumplía la condición. Cada cláusula buscada se denomina objetivo simple. Un objetivo puede ser una lista de objetivos simples y una pregunta es un objetivo antecedido por el signo pregunta. Eso lo van a ir viendo. Bueno, acá tenemos un resumen de los que les dije, o sea, las cláusulas pueden ser reglas y hechos, los términos pueden ser atómicos o estructuras, la instanciación es igual y con pruebas se hacen equivalentes. Y el backtracking. Bueno, el backtracking es re poderoso, porque el backtracking permite que el programa analice todas las posibilidades que hay de resolver un problema. Fíjense que hasta ahora era muy simple. Teníamos dos materias, era lo único que no nos podía dar. Acá, como para que lo vean, les pongo un ejemplito, como para que lo prueben y vean qué pasa. Fíjense que hay un predicado, que son hechos, que tiene como argumento 1, 2, 3 y 4. Y una regla que dice, la salida es XY, si X es una tarjeta, Y es una tarjeta, Z una tarjeta. Entonces prueben de hacer salida ABC, dándole punto y coma a todas las soluciones posibles que les da, o sea, cada vez que les sale una solución, aprieten punto y coma, y van a ver cuál es el resultado. Van a ver que el resultado son todas las combinaciones de 3 elementos que pueden hacer con 1, 2, 3 y 4. O sea que está haciendo una búsqueda en profundidad de todas las posibles combinaciones que se puede hacer. Empiecen a imaginarse el panorama que les puede abrir esta forma de programar con tan pocas instrucciones de hacer una búsqueda en profundidad. O sea, este programita tal como está, lo copian y en la pregunta hacen salida a veces. Bueno, en realidad era hasta acá lo que quería mostrarles. Por favor, todas las preguntas que se les ocurran. ¿Me están escuchando, no? Sí, sí. Sí, sí. Ay, no me digas que no me escuchan. Sí, sí, se Sí, escucha, sí. profe. ¿Escuchan? Sí. Sí, sí.
¿Me escucharon? Sí, sí. Escucho. Ay, yo no los escucho a ustedes.